Nobel presenta Las Medifijas. Un saludo cordial a toda la comunidad preuniversitaria. Soy el docente Fran Loyola Paz, especialista en los cursos de Biología y Anatomía y docente en la Academia Preuniversitaria Nobel. El día de hoy vamos a hacer un pequeño repaso, un pequeño tips con respecto a un tema muy evaluado, ¿no? Como es el caso del catabolismo celular. Bien, entonces vamos a iniciar haciendo primero mención de cómo este proceso sucede a nivel celular, ¿correcto? La molécula más importante para el metabolismo, en el caso de las células animales, viene a ser la glucosa, ¿no? En sí son todos los carbohidratos, ¿no? El carbohidrato más importante, obviamente, la glucosa. Podríamos representar la fórmula de esta glucosa, ya sabes tú, C6H12O6, ¿correcto? Pero bien, de esa fórmula, digamos que lo que nos importa es el número de carbonos, ¿no? Recuerda tú que la glucosa tiene claramente 6 carbonos. Otra consideración que debes tener en cuenta es que lo que estamos analizando en estos momentos vendría a ser a partir de una molécula de glucosa. ¿Estamos? Esa es la molécula que estaría entrando a la célula. Y si tú me preguntas, profe, ¿de dónde viene esa glucosa? Pues de los alimentos, ¿no? Nuestra dieta, la alimentación diaria, obviamente consumimos polisacáridos, ¿no? Ellos pasan por un proceso de digestión. Previa a esa digestión, lo que vamos a absorber es glucosa. Muy bien, esta glucosa se entiende que está cargada de energía, entonces hay que degradarla, ¿no? Y los procesos de degradación, mira, lo que tienes acá representado de negro viene a ser la membrana celular. O sea, profe, lo que estamos analizando acá sería una célula, ¿correcto? Obviamente una célula eucariota. Listo, profe. Ahí tienes a la célula. Ahora vamos a dividir algunos compartimentos celulares muy importantes. Por ejemplo, el compartimento que estamos analizando en este momento vendría a ser, profe, el citoplasma, ¿correcto? Entonces, lo que estás observando acá es el citoplasma. ¿Estamos? Muy bien. Recuerda tú que este medio, acá nos van a interesar diferenciar las reacciones, es un medio con bajo contenido de oxígeno, ¿no? Entonces, vamos a asociar eso. Mira, en el citoplasma decimos que este es un medio en el cual hay bajo contenido de oxígeno. ¿Estamos? Y obviamente los dos gases que importan acá pues son oxígeno y CO2, ¿no? Y se entiende que si hay poco contenido de oxígeno es porque el otro gas está en alta concentración, ¿no? Este medio nos da las características de ser un medio altamente reductor, ¿no? Entonces, profe, podemos decir que esto vendría a ser un medio reductor, ¿correcto? Muy bien, pero eso no queda ahí. Al haber poca concentración de oxígeno, las reacciones, ojo que no estoy diciendo que no hay oxígeno, ¿eh? Es un medio que tiene poca concentración de oxígeno, ¿correcto? Entonces, al haber esa consideración, podemos establecer que las reacciones que ocurren acá son reacciones del tipo sin oxígeno, o sea, anaerobias. Reacciones anaeróbicas. ¿Estamos? Y ahí las tienes, ¿no? Entonces, todas las reacciones que tú puedas identificar en el momento de tu estudio, de tu repaso, las vas a entender como reacciones con poca concentración de oxígeno. Te presento la primera de ellas. Inicia a partir de la glucosa y va a degradar a esa molécula de glucosa de 6 carbonos hasta, profe, convertir un piruvato o 2 ácidos pirúvicos o llamados piruvatos para que la ecuación se mantenga, ¿no? 6 carbonos, 3 carbonos. Entonces necesitamos acá un factor 2, ¿correcto?
En el camino van a pasar muchas reacciones. Esa glucosa hay que primero fosforilarla, glucosa 6-fosfato, glucosinasa. Hay que isomerizarla a la fructosa 6-fosfato, fosfofructosinasa y así, ¿no? Entonces, profe, la idea es que por lo menos tú reconozcas que acá van a pasar algunos sustratos, ¿no? Por ejemplo, la formación de los 2-nicotilamina adenín dinucleótido reducido. No tienen fosfato como el que vas a repasar de repente en fotosíntesis. ¿Qué más, profe? Acá estarías formando 2 moléculas de ATP y estarías formando o estarías liberando mediante la enzima enolasa 2 moléculas de agua, ¿correcto? Obviamente si vas a ingeniería, si vas a letras, pues esto es más que suficiente, ¿no? Si vas a ciencias médicas hay que saber un poquito más y eso lo iremos desarrollando poco a poco en el transcurso del ciclo, ¿correcto? Muy bien, profe, ahora ese piruvato aún tiene energía y ahí se enfrenta a la gran decisión de su vida, ¿no? Mira, te presento otra organela que la puedes observar acá, llamada pues mitocondria, ¿no? A diferencia del medio en el cual se está dando esta reacción, la mitocondria es un medio todo lo contrario. Decimos pues que es un medio con alto contenido de oxígeno, mira tú, y profe tiene poco CO2, poco CO2. O sea, más o menos diríamos que este es un medio muy oxidante, ¿no? Mientras que el otro era reductor. Profe, podemos establecer que las reacciones que ocurren en este medio es un medio oxidante. Ahí lo tienes. Y al haber alto contenido de oxígeno, profe, las reacciones que estarían ocurriendo acá son reacciones ¿de qué tipo? Aeróbicas. Aeróbicas. Bien, ahí lo tienes. Entonces, las preguntas de admisión y la habilidad de ustedes es que me puedas identificar qué reacciones son anaeróbicas, como puedes ver ahí, y qué reacciones son aeróbicas, ¿no? Básicamente te vas a guiar por la zona. Bien, regresemos al piruvato. Habíamos establecido que esta primera etapa tú la conoces como glucólisis, ¿no? El primer evento degradativo catabólico, ¿no?, de la glucosa, profe. ¿Cómo se llama? Glucólisis. Entonces ya estás conociendo una de las primeras reacciones que ocurren a nivel citoplasmático y son reacciones del tipo anaeróbicas. La glucólisis. Ahí lo tienes. Muy bien, entonces te decía que el piruvato tiene 2 opciones, ¿no? Se queda en el citoplasma, mira que es un medio reductor. Entonces, profe, si el piruvato se queda, ¿cuál es la palabrita clave acá? Se reduce. Reducción. Entonces, tú me vas a ver en las preguntas cuando diga, ¿no? El piruvato se reduce. ¿Qué se produce? Depende, pues, ¿no? El proceso se llama fermentación. Y tenemos 2 tipos de fermentación. La fermentación alcohólica y la fermentación láctica, ¿no? Depende el organismo. Por ejemplo, hay un hongo de tipo levadura que es el encargado de realizar, por ejemplo, profe, la fermentación alcohólica, ¿no? O sea, Saccharomyces cerevisiae, profe, fermentación alcohólica. Y el producto es etanol o alcohol etílico. Y si analizas, mira, el piruvato tiene 3 carbonos. El etanol, profe, solo 2 carbonos, ¿no? Proceso catabólico, degradativo, ¿no? Nosotros hacemos catabolismo. ¿Por qué idea? ¿Por qué la célula haría esto, profe? Para obtener la moneda energética, ¿no? Entonces, cuando tú veas que se libera ATP, esa reacción es exergónica. Exergónica. Y este cuadro te ayuda aún más a entender la fermentación, ¿no? Porque el metabolito que utilizas para hacer fermentación, ¿quién es? El piruvato. ¿Y ese de dónde ha venido? De la glucosa. Entonces, para tú poder hacer fermentación, primero que tienes que hacer glucólisis. Si no, no podrías hacer fermentación. De ahí está la explicación, ¿no? Por otro lado, profe, la fermentación láctica. Recuerda que acá hay un proceso intermedio
formarías el acetaldehído, ¿no? Y luego, profe, antes de eso, pues liberarías CO2, ¿no? Y las enzimas, por ejemplo, la piruvato descarboxilasa y todo eso que ver, ¿no? Eso lo veremos ya más detalladamente. Por otro lado, quiero que entiendas acá, sobre todo para la pregunta que vamos a resolver, este piruvato se reduce si se queda en el citoplasma, y la otra opción que tiene es ¿cuál? Que se vaya a la mitocondria, ¿no? Y como es un medio oxidante, decimos que el piruvato se oxida. Oxidación. Muy bien, pero recuerda algo, un detalle importantísimo en este proceso. ¿Cuál, profe? El NAC, ¿no? Aún contiene equivalentes electrónicos. Entonces, él le va a seguir los pasos a su compinche, ¿no? Su amigo, su pataza. ¿Quién es? El piruvato, ¿no? Donde se va el piruvato, el NAC lo sigue. Así es el proceso, mira. Entonces, el NAC sigue la misma ruta, mira. Él también se enfrenta a dos grandes decisiones en su vida, ¿no? O se queda en el citoplasma, o le sigue los caminos, ¿correcto? Le sigue los caminos al piruvato, profe, y se va hacia la mitocondria, ¿no? Mira, y ahí está, por ejemplo, la idea de la pregunta que vamos a resolver, ¿no? La pregunta del ordinario. El NAC podría ir a la mitocondria. Entonces, profe, si el NAC se va a la mitocondria, ¿qué va a hacer? Oxidación, podría. O en todo caso se queda en el citoplasma. ¿Y qué hace? Reducción. Ahí están las dos opciones, ¿no? Entonces, profe, si se van a la mitocondria, el NAC se va a oxidar, pero no va a hacer los procesos propios mitocondriales, ¿no? Porque acuérdate que ni bien el piruvato entra, va a pasar por un proceso de acetilación. O sea, profe, se va a convertir en el acetil coenzima A, una descarboxilación oxidativa, ¿no? Liberando CO2. Ahora, a continuación, ahí nada más, profe, este acetil-CoA va a entrar a lo que conocemos como ciclo de Krebs, ¿no? El famoso ciclo de Krebs. Listo. A realizarse, profe, el ciclo de Krebs, se van a producir metabolitos intermedios, ¿no? Por ejemplo, recuerda tú que se producen 3-NAC, nicotilamina, adenín, dinucleótido reducido. También estarías produciendo, profe, un FAT, mira. Y lógicamente estarías produciendo un GTP que equivalente energéticamente a un ATP. Obviamente también descarboxilas produciendo 2CO2. Entonces, algunas preguntas de admisión son así. Y dicen, productos del ciclo de Krebs, ahí los tienes. Productos de la glucólisis, ahí los tienes. Productos de la fermentación, ¿no? Estos equivalentes energéticos, profe, aún tienen, su mismo nombre lo dice, ¿no? Aún tienen energía para dar. E irían a un proceso que ocurre en las crestas mitocondriales, conocido, profe, como cadena respiratoria. Entonces terminaría el proceso acá. Mira, ahí lo tienes. A nivel, profe, de la famosa cadena respiratoria, ¿no? Y ese es el proceso catabólico, mira. A partir de una glucosa, forma dos piruvatos. Esos dos piruvatos podrían venir a la mitocondria. Entonces, profe, formarían dos acetil-CoA. Cada acetil-CoA haría un ciclo de Krebs. Entonces, el proceso, profe, por dos de cada uno, ¿no? Y así estaría formando a nivel de la cadena respiratoria los 36 o 38 ATPs. ¿De qué depende más? También del NAC, ¿no? Porque el NAC no va a venir al ciclo de Krebs. El NAC se pasa directo hacia la cadena respiratoria. Depende la lanzadera que utilices, ¿no? Ya sea el glicerol fosfato o el malato aspartato. ¿Correcto? Bien, entonces, para las preguntas de admisión que debes reconocer, reacciones anaeróbicas, glucólisis y fermentación, y reacciones aeróbicas, ciclo de Krebs, acetilación y cadena respiratoria. ¿Listo? Que es un proceso exergónico, aquel que libera ATP, ¿correcto? Y al final, a partir de una glucosa, estarías produciendo
la cantidad necesaria de ATP. ¿Listo? Bien. Hecha la teoría, ese pequeño resumen, vamos a proceder a resolver esta pregunta del último ordinario, UNT. ¿Estamos? Mira, aparentemente podrás sospechar, ¿no? Dices, profe, pareciera, ¿no?, por la presunción de la pregunta, que por ahí no hubiera clave, ¿no? Pareciera. Pero todo es cuestión de interpretar el proceso, ¿no? Por ejemplo, de todas estas preguntas, tú dices, profe, usted me acaba de enseñar que las reacciones que ocurren en presencia de oxígeno, conocidas como reacciones anaeróbicas, ocurren a nivel mitocondrial, ¿correcto? Eso te acabo de enseñar. Y la glucólisis no es una reacción aeróbica, descartada, ¿no? Así más o menos vas a analizar. Listo, profe, se iría, ¿no? La 4 también la podríamos descartar porque a la mitocondria ser una organela en donde el oxígeno abunda, obviamente la glucólisis no va a consumir ese oxígeno, ¿eh? ¿Estamos? Propiamente la glucólisis. Listo, profe, la podríamos eliminar, ¿no?, presuntivamente. Listo. ¿Cuál es la otra situación? Habíamos hablado que era un proceso catabólico, exergónico de liberación de energía. Entonces el ATP se liberaba, obviamente, y esos procesos nos ayudan a obtener energía a partir de moléculas, ¿no? Entonces, obviamente es un proceso exergónico. Ya te expliqué por qué. Ahora, mira los dos detalles, ¿no? La duda estaba entre la pregunta 2 o la alternativa 2 y la alternativa 3, ¿no? La alternativa 2 dice, en anaerobiosis, como te puse en el gráfico, cuando sucede en el citoplasma, obviamente la producción neta de ATP, porque hay una producción bruta, ¿no? Recuerda tú que hay que sumar, hay que restar, y la producción neta de ATP son 2, y eso es correcto. O sea, profe, sería correcto la alternativa 2. La duda estaría entre la alternativa 3. Pero yo te enseñé que si el piruvato se quedaba en el citoplasma, se reduce. Pero si el piruvato se va a la mitocondria, se oxida. ¿Estamos? ¿Y quién lo seguía? El NAC, ¿no? Ese pequeño detalle que el NAC se vaya hacia la mitocondria, algunas literaturas lo referencian como glucólisis aeróbica. Ya, o sea, recuerda eso, ¿no? Existe una glucólisis que básicamente está en función del NAC y de lo que ese NAC pueda producir. Porque recuerda tú que cuando el NAC se va a la mitocondria, depende también la lanzadera por la que pueda entrar, pero equivalentemente estaría produciendo 3 ATPs por cada NAC. Profe, llegan 2, serían 6. Más los 2 que ya se producen en glucólisis serían 8 ATPs que estaría produciendo la glucólisis aeróbica. Aeróbica, mira. Es una literatura obviamente un poco ya antigua, ¿no?, que podríamos tomarla para sustentar esa alternativa. Si hay una glucólisis que ocurre, o mejor dicho, el producto de la glucólisis puede ir hacia la mitocondria, ¿no?, el NAC, y producir en aerobiosis, ¿ya? Entonces, profe, por ahí podríamos asociar a esa alternativa y habría clave, ¿no?, y está sustentado. Entonces, la clave correcta para esta preguntita muy interesante sería aorta. Muy bien, hijos, ahí está la solución. Espero haber cubierto en algo la expectativa y espero haberte apoyado con este pequeño conocimiento. Cuídense mucho y nos estamos viendo hasta otro video.